Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento de nuestro contenido, que es la parte del acta de constitución, que ya me lo había nombrado algún compañero en algún momento. Profesor, no, realmente nosotros para el curso solamente vamos a plantear en teoría qué es, cómo se hace, etcétera. Pero yo no les voy a exigir que hagan una porque eso es algo que requiere bastante trabajo y toma su tiempo en hacerla. Si les voy a dar, que ya lo subí allí a la parte de archivos, un modelo y algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizarlos y puedan utilizarlos posteriormente. Ya, por ejemplo, cuando les toque, si les llega a tocar conmigo el proyecto integrador 2, si vamos a procurar que utilicen su acta de constitución del proyecto. Vamos a continuar entonces con lo que es el contenido. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el acta de constitución del proyecto? El acta de constitución de un proyecto no es más que el documento que prueba la existencia y comienzo del proyecto. Entre otros aspectos, permite dar al director de proyecto la facultad de poder ejercer su cargo en el mismo, en función del proyecto que estamos trabajando. Dicho documento puede ser más o menos complejo o más o menos extenso. Es decir, su longitud y complejidad van a depender también de la complejidad del tipo de proyecto con el que estemos trabajando. Y su extensión es variable. Dependerá de qué tanto nivel de detalle pretendamos nosotros darle a dicho elemento. Un, un enunciado del trabajo, un caso de negocio o hasta un simple contrato pueden ser el punto de partida para poder desarrollar esta acta de constitución del proyecto, por lo que entre otros elementos se consideran estos como posibles entradas del proceso de creación del acta de constitución del proyecto. Aquí tenemos algunos de los elementos básicos que deberían aparecer en cualquier documento de este tipo. En primer lugar, tenemos la identificación del proyecto, que debe incluir, aparte de esto, van los diferentes códigos que les añadamos, pero en este momento no voy a colocar códigos por cuestiones de espacio. Pero todo eso debería ser codificado y estructurado tal como se ha indicado para casos anteriores. En primer lugar tenemos el nombre del proyecto, el propósito y las características del mismo. Por lo general, el acta de constitución del proyecto forma parte del grupo de procesos de inicio y responde a muchas cuestiones. De esta forma, en ella queda claro qué es el proyecto, quién es su director, por qué se está realizando el proyecto, es decir, la justificación y objetivos del mismo. También se toman en cuenta allí sus características, incluidos costos, recursos y tiempos, aclarando quiénes son los clientes y usuarios, esto es, a quienes afecta el proyecto. Entonces vean que allí tienen varios de los elementos vistos a manera general más importantes que tiene ese documento. Hay muchos esquemas, muchos modelos para realizar. Aquí tenemos otra serie de características que puede tener, fíjense que son las mismas, tal vez un poco más detalladas. Tenemos por un lado, por ejemplo, la asignación del gerente del proyecto, es decir, del líder de proyecto. Se le designa, a ver, mira, el líder del proyecto es el señor. No, ese es un documento aparte. El diagrama de Gantt es un elemento de esta acta de constitución. Ustedes le pueden añadir al acta de constitución su diagrama de Gantt y otros similares que tengan hecho. Pero el acta de constitución no es el diagrama de Gantt. Lleva algunos datos, digamos que adicionales, que deben ir añadiéndoselo de acuerdo del tipo de proyecto, de la situación, etcétera.
Vean que, por ejemplo, en el diagrama de Gantt no aparece por ninguna parte datos referidos a los clientes o a la persona que está mandando a hacer el sistema. No aparece cierta información que estamos indicándola aquí. Tenemos las premisas y los riesgos del proyecto, tenemos el propósito y la justificación que no aparece en el diagrama de Gantt tampoco. Tenemos los objetivos, el alcance y los entregables que tampoco están en el diagrama de Gantt. Los interesados y los requisitos de alto nivel, los hitos, el personal y los recursos, eso sí está en el diagrama de Gantt. Aparte de eso, claro está, las actividades que se proponen realizar. Vean que algo importante cuando estamos realizando este proceso y que ya lo habíamos nombrado es que debemos detectar y administrar de manera correcta los diferentes riesgos. Ahí tenemos tres pequeñas imágenes que dan un vistazo acerca de esto. En la primera vemos una protección tipo el paraguas con la lluvia para evitar que nos afecten. En la segunda, en la parte de arriba, tenemos un equilibrio donde buscamos ajustar riesgos y oportunidades para obtener la mejor solución posible. Y en la tercera tenemos algo que sería como una evasión de los riesgos. Es decir, buscar la manera de no caer en los problemas que se nos puedan ir presentando, sino pasar por en medio de ellos de manera exitosa. De allí que un acta de constitución de proyecto tampoco debe olvidar los aspectos relacionados con la gestión de riesgos. De este modo, el documento debe identificar las amenazas y oportunidades que pueden afectar la correcta ejecución de lo planificado. Bueno, ahora hablemos un poquito del acta de constitución rápidamente, su relación con el diagrama de Gantt. Recordemos que un comienzo sólido es la clave para el éxito del proyecto, sin importar cuán pequeño o grande sea. Es allí donde el acta constitutiva ayuda a guiar al equipo desde el principio para favorecer un inicio exitoso del proyecto sin crear demasiado trabajo adicional por adelantado. El acta de constitución del proyecto entonces puede ser un documento dinámico al que el equipo pueda recurrir, como por ejemplo un diagrama de Gantt, en el cual también se proporciona una protección por si se produce algún cambio en la asignación de recursos o se incorporan nuevos miembros al equipo, y es un punto de partida ideal. Vean que, repito, el diagrama de Gantt es un elemento que debería estar como parte constituyente de nuestro acta de proyecto, acta de constitución de proyecto, pero no es por sí solo un acta de constitución de proyecto porque requiere cierta información adicional. Aquí tenemos algunas recomendaciones del PMBOK acerca de cómo realizar el acta de constitución del proyecto. Él lo divide en tres conjuntos. En primer lugar tenemos las entradas, que serían, entre otros, los documentos del negocio, los acuerdos a los que vamos llegando, los factores ambientales de la empresa, es decir, el entorno externo, y los activos de los procesos de la organización, es decir, la descripción de cómo trabaja la empresa en ese momento. Por otro lado, en cuanto a las herramientas y técnicas, tenemos el juicio de expertos, que serían los miembros de nuestro grupo de desarrollo, la recopilación de datos, que la hacemos también nosotros, las habilidades interpersonales y de equipos del grupo de desarrollo, y las reuniones que hacemos con el cliente. Finalmente, en cuanto a la parte de salida, tenemos el acta de constitución del proyecto y el registro de seguimiento.
Fíjense que si ustedes recordaran lo que hablamos al principio, hablábamos de que para resolver un problema necesitamos entradas, procesos y salidas, y que habitualmente las entradas y salidas eran definidas por el cliente, por el usuario, mientras que nosotros nos encargábamos de la parte de los procesos, y aquí nuevamente se ve esto. Vean que en la primera parte prácticamente toda la información que está allí planteada se refiere al cliente, al negocio en sí. Documentos del negocio viene del cliente, el acuerdo es algo entre ambas partes, los factores ambientales vienen también del cliente que nos lo informa y los activos de proceso de organización vienen también del cliente. La parte final también está más orientada al cliente. La parte de salida, que sería el acta de constitución que él nos va a firmar como garantía de nuestro trabajo y como nosotros garantía de él, de la calidad del servicio que le vamos a prestar. Y el registro de supuestos, es decir, cosas que debemos tomar en cuenta, que esperemos que sean tal como las planteamos, pero que pueden variar durante el proceso. Esos dos están más relacionados con el cliente, ya que el cliente es quien debe aceptarlos. La parte central, la de procesos, está vinculada prácticamente por completo con el equipo de desarrollo. Juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, etcétera, donde el usuario apenas participa de vez en cuando, en donde dice reuniones para él poder conocer y validar lo que estamos haciendo. De allí debemos tratar de analizar cuál es la importancia del acta de constitución del proyecto. ¿Por qué viene a ser importante este documento? Mira, el acta de constitución de proyecto, también llamada acta de inicio del proyecto, en primer lugar va a definir el alcance de lo que vamos a hacer, así como la gestión y los criterios generales de éxito a los que el equipo puede recurrir durante el proyecto. Contiene cierta información básica del proyecto, tales como datos acerca del contexto, el alcance, las restricciones, la justificación, los integrantes del equipo y la colaboración de cualquier persona externa al equipo de desarrollo. Es importante no solo por su uso como una guía interna, sino también para las partes interesadas de carácter externo, para que podamos mantener una comunicación fluida entre todos los elementos. Este es un magnífico canal de trabajo. La importancia del acta de constitución de proyecto, continuamos hablando acerca de esto. Los proyectos se inician como consecuencia de alguna necesidad interna de la organización o a raíz de la influencia externa. ¿Qué queremos decir esto? Aquí simplemente lo que se quiere decir es que ellos comienzan debido a que el cliente se da cuenta que algo no está bien dentro de su funcionamiento, que algo puede mejorar, o debido a que las tendencias externas cambian. Por ejemplo, en este caso, repito nuevamente, el caso del COVID hizo que muchas empresas lanzaran proyectos para llevar a la web su trabajo, sus negocios. Y eso es una influencia externa. Con frecuencia, estas causas ameritan un estudio de factibilidad para garantizar el uso adecuado de los recursos de la organización y el retorno de los beneficios. Ya ustedes anteriormente han realizado en otros cursos estudios de factibilidad. La elaboración del acta de constitución entonces es muy útil para confirmar que el nuevo proyecto está alineado con la planificación estratégica y con otros trabajos que se realizan en la organización en ese momento, asegurando que el proyecto retornará beneficios y que impulsará el logro de los objetivos organizacionales. Sí, eso es lo que yo llamo contrato, que ustedes lo llaman acta de constitución. Ese es el contrato del proyecto, donde ustedes firman ya definiendo todas las características que va a tener el proyecto
y ustedes firman allí un contrato para poder empezar a trabajar, porque recuerden que todo lo que hicieron antes es una antesala. Y en caso de que no se dé el proyecto, eso quedaría como pérdida para ustedes. Una vez que se firma el contrato, a partir de allí es que ustedes tienen una garantía de pago. Por eso es que, como les dije al principio, con los requerimientos, ustedes deben tener cuidado de que todo lo que vayan a hacer lleve un registro, un soporte por escrito. Para evitar cualquier problema a futuro. Es que es lo mismo, lo que pasa es que de acuerdo al entorno donde lo trabajen, va cambiando tal vez el nombre y uno que otro elemento, pero siempre es el mismo criterio internacional. Bueno, ¿cómo desarrollar el acta de un proyecto según el PMBOK? El PMBOK, que es una guía de trabajo para lo que es la parte de desarrollo de proyectos de carácter internacional, recoge en su sexta edición un cuadro que indica los factores claves para desarrollar el acta de un proceso. En él se reflejan las entradas, salidas y las herramientas y técnicas a utilizar, que fue el cuadro que ya les mostré hace un momento. Además, el beneficio clave de desarrollar el acta de constitución de un proyecto siguiendo la metodología de pequeñas y medianas industrias, PMI, y los lineamientos de la guía PMBOK es que nos permite registrar el proyecto formalmente en la organización y dar un inicio al mismo, estableciendo claramente sus límites y la forma en que se va a obtener el compromiso y aceptación de parte de la dirección general de la empresa. Es decir, nos permite formalizar nuestro trabajo ante la junta directiva del cliente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de dicho proceso de elaboración del acta de constitución del proyecto. En primer lugar, hay varias cosas que debemos pensar y que debe incluirse en nuestro proyecto. Como gerente de desarrollo de software, el trabajo no es solo administrar el qué hacer. Durante el proyecto desde el inicio hasta su finalización, es decir, el conjunto de actividades a ser ejecutadas, sino que también debemos asegurarnos de que el equipo esté al tanto de quién debe hacer qué. Además de esto, deben conocer cómo deben hacer el trabajo, cuándo debe hacerse cada actividad y por qué deben hacerse dichas actividades. El por qué es tan importante como el qué, puesto que así el equipo tendrá una idea de la misión y aceptará voluntariamente los criterios generales de éxito. El contexto es lo más importante y debe establecerse desde el principio. Recordemos que si no establecemos bien el contexto, vamos a terminar haciendo un proyecto que no sea adecuado para nuestro problema real que estamos tratando de resolver. En última instancia, como gerente de proyectos digitales, somos como el entrenador que reúne un equipo de expertos y es extremadamente importante proporcionarles los detalles necesarios para que dicho proyecto tenga éxito.